conferencia en cuanto a ello. ¿Eso qué quiere decir? Establecer integridad neurológica. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de mirar el día de hoy. Una de las cosas que siempre tenemos que hacer es liberar el conflicto de interés. Esto es importante por el hecho de que a veces la opinión particular de un colega, de un profesor o de una conferencia puede implicar compromisos en el sentido de interés comercial o de industria. Fundamentalmente, los compromisos de interés eh, eh, particulares, personales, son de tipo académico y de tipo básicamente de gestión a nivel hospitalario. Muy bien, ¿qué cosa tenemos en reanimación cardiopulmonar nosotros? Miren y observen estos 16 segundos. Estos 16, casi 17 segundos, ustedes están viendo un mecanismo de solo compresiones torácicas efectuadas por uno de los equipos que tiene mayor presencia de respuesta en el área prehospitalaria, los bomberos. Ustedes se dan cuenta la intensidad del evento. Imagínense que la persona que yace en ese momento en la superficie en la cual están realizando reanimación cardiopulmonar es una persona cercana o es alguien conocido. Eso es lo que siempre sucede eventualmente. Y en estos 2 años de pandemia, definitivamente hemos pasado muy cerca de ellos la mayor parte de veces los médicos que hemos estado todavía en el área hospitalaria. Ha sido muy dramático y sigue siendo muy dramático a veces atender o mirar a veces personas muy cercanas y están en un evento de reanimación cardiopulmonar. Ustedes ven la intensidad de las compresiones, la continuidad de las compresiones, la energía con la cual el bombero realiza compresiones torácicas. Y es muy importante el hecho de que todo ello significa mantener dos componentes fundamentales: circulación y oxigenación a nivel global. ¿Ok? No solamente es preservar sistema nervioso central, sino es tener una idea global de preservación funcional y orgánica. La reanimación cardiopulmonar es un evento tiempo dependiente y depende, valga la redundancia, del componente tanto de diagnóstico como de intervención. Por ello, es un evento en el cual nosotros debemos actuar rápidamente. ¿Cuáles son los hechos en reanimación cardiopulmonar? Los hechos en reanimación cardiopulmonar es que la tasa sigue manteniéndose igual. Por supuesto, ahora, durante la época de la pandemia, probablemente se incrementó por los efectos mismos de la infección. Pero el problema es que la tasa global, tanto a nivel prehospitalario como a nivel intrahospitalario, casi se mantienen. Uno de los grandes problemas es que nosotros no tenemos eh, un componente de estadística, por ejemplo, a nivel de Latinoamérica. Eso establece un complejo bastante difícil. Por otro lado, el tema de morbilidad, mortalidad, casi en Latinoamérica no ha cambiado mucho. A nivel global, sobre todo países al norte, Europa y Estados Unidos, en líneas generales ha mejorado la estadística en cuanto a supervivencia. Uno de los hechos que ahora se está investigando a nivel de los councils e ILCOR, que es el que realiza el consenso global, es
por ejemplo, cuál es la tasa real de sobrevida a nivel prehospitalario y a nivel intrahospitalario. Otro de los hechos es que nosotros como médicos debemos orientar nuestra mirada hacia la comunidad. ¿Qué cosa tenemos que hacer como médicos? Cuando hablamos de intervención en reanimación cardiopulmonar, a nivel comunitario, lo que tenemos que hacer es enseñar a la población en el reconocimiento rápido. Es decir, nosotros debemos de implementar estrategias educacionales a nivel comunitario en donde cualquier persona definitivamente tenga la posibilidad de actuar ante un paro cardíaco. Yo a veces les pregunto a ustedes, ¿cuántas personas saben reanimación cardiopulmonar? ¿Cuántos de ustedes saben reanimación cardiopulmonar? Imagínense que están en una reunión en la familia. Sucede un evento por alguna condición de riesgo. ¿Podrán reanimar de modo efectivo? Si ustedes son prácticamente en 6 meses terminaron la parte académica y entran a una fase muy intensa que espero que se pueda realizar, el internado. Muy bien, durante el internado van a tener un sinnúmero de casos de arresto cardíaco, arresto cardiopulmonar, y van a tener que actuar. ¿Saben realmente actuar y saben realmente prevenir el impacto? Chicos, una de las cosas que siempre les digo, y sobre todo a los que han rotado conmigo y están rotando en este último periodo, tienen que tomar con madurez la carrera. No estamos en cualquier profesión. Nuestra profesión nos exige al máximo eficacia, conocimiento, experiencia. Y una de las cosas que debemos de hacer es el compromiso individual. Todo ello bajo un comportamiento ético y deontológico de modo principal. El otro hecho a nivel comunitario es que deberíamos tener, por ejemplo, un programa de soporte a través de los celulares. Es decir, que nosotros, por ejemplo, yo estoy caminando en un supermercado, hay un arresto cardiopulmonar, no soy médico, puedo llamar al celular y le digo, mire, ¿sabe que tengo una emergencia? Tengo una persona que se ha desplomado. Muy bien, ¿eso qué significa? El que está atendiendo del otro lado del celular me dará pautas para poder iniciar la primera respuesta. Me dirá, mire bien si está respirando, tóquele en el brazo, en el pulso, busque el pulso, vea, muévelo, está en un ambiente seguro, perfecto. Entonces, de ese modo, darle un nivel de soporte a la persona que está atendiendo. El hecho de tener un celular ahora, un smartphone o tener medidas de telecomunicación mucho más marcadas, hace que nosotros tengamos esa posibilidad tecnológica de ayuda. Por otro lado, la reanimación cardiopulmonar debe ser un concepto de aprendizaje amplio. Nosotros, por ejemplo, no tenemos ningún plan educacional a nivel de las escuelas o universidades de modo obligado. Ustedes no tienen un curso obligado de reanimación cardiopulmonar. Y lamentablemente, simulación cardiopulmonar es un evento en el cual deben transitar todos los médicos y todo el personal de salud. El otro hecho a nivel comunitario es el acceso público a la desfibrilación. ¿Qué significa esto? Normalmente, en el arresto cardiopulmonar adulto, los eventos se desencadenan de forma y de origen cardiogénico, ¿ok?
Ese es el componente etiológico. El componente etiológico, diagnóstico etiológico, es causal. Chicos, a los que están en la rotación última conmigo, revisen las definiciones de síndrome, etiología, topografía diferencial y diagnóstico nosográfico. Por ello, cuando nosotros hablamos de acceso público a la desfibrilación, lo que estamos haciendo es tratar de atender rápidamente una de las arritmias más frecuentes en arresto cardiopulmonar, fibrilación ventricular. ¿Ok? La otra arritmia que pudiera ocasionar irritación ventricular es taquicardia ventricular sin pulso. Pero para ello, miren ustedes, todos tenemos que repasar electrocardiografía. Y es importante el tema de reconocimiento. La de sobrevida a nivel global es una filosofía de conducta. ¿Esto qué quiere decir? Debemos actuar de modo preventivo, tratar de minimizar el riesgo. Por ejemplo, ahora con la pandemia hay mucha gente que está en sobrepeso, obesidad, pobremente ejercitada. Ahora, tampoco significa el sobre ejercicio, porque ello también puede conducir a condiciones en donde tenemos impacto a nivel ventricular. El otro hecho es identificación temprana, saber reconocer el arresto cardiopulmonar, establecer medidas de resucitación y medidas de actuación rápida. Los dos últimos eslabones que ustedes ven, el cuidado post arresto cardíaco y recuperación, rehabilitación, son condiciones cruciales actuales. Ya no nos preocupa, entre comillas, el tema de si sé reanimar o no sé reanimar. Se supone que esa es una habilidad, competencia y conocimiento que está implícita en la carrera. Pero ¿qué cosa sucede? No necesariamente está presente. Ahora interesa mucho también mirar el componente post-arresto y el componente de recuperación para vida diaria. Entonces, estos dos últimos eslabones son muy, muy interesantes. Miren ustedes este evento y más de una vez les aseguro que ustedes lo han visto. Lo voy a poner de nuevo. Muy bien. ¿Cuántas veces han visto un niño sentado en la parte posterior del asiento o en la parte anterior, en las piernas del papá, la mamá o algún familiar o algún amigo? Y ellos están muy bien sujetados, pero el niño sale disparado y sufre politrauma. Ustedes se dan cuenta el impacto que puede tener en la calidad de vida si es que sobrevive y el riesgo de mortalidad del paciente. Eso es prevención. Y hasta ahora la gente no entiende ello. Hasta ahora la gente no entiende ello. Miren las marcas que tienen en la cabeza las dos personas, que sobre todo implica el movimiento de la cabecita. Miren ustedes cómo impacta y cómo se moviliza. Entonces, estas acciones son las que ustedes tentativamente a nivel de prevención deben controlar. La reanimación cardiopulmonar eventualmente exige de nosotros mucho conocimiento. Saber reconocer, por ejemplo, cómo es una fibrilación ventricular, cómo es taquicardia ventricular sin pulso, qué cosa es actividad eléctrica sin pulso, qué es asistolia, cómo se desarrolla la evolución de una bradiarritmia o una taquiarritmia.
A lo largo del curso he ido preguntando en diferentes equipos que rotaron conmigo y lamentablemente muy pocos, extremadamente muy pocos, tienen un concepto sobre electrocardiografía, mucho menos en equilibrio ácido-base y peor en balance hidroelectrolítico. Son cosas de la vida diaria, chicos. Esto lo van a ver todo el momento. Ustedes ven que el problema es de que nosotros tenemos un hecho. Cerca del 40% puede tener arritmia ventricular y cerca del 25% puede ir a la sistolia. Pero y si no la reconocemos de modo temprano, no vamos a saber aplicar un algoritmo correcto. Por ello, les exijo a ustedes revisen de modo integral todos los aspectos de medicina y aprendan de una vez por todas a integrar conceptos. No estudien solo pediatría porque tienen que aprobar pediatría. No. En las rotaciones ustedes se han dado cuenta. Pregunto fisiología, pregunto semiología, pregunto electrocardiografía, ácido base y no respondo. Modo individual. Muy bien. ¿Qué otro aspecto tenemos que vigilar? El tema del aprendizaje. Tenemos que hacerlo a través de sistemas de simulación. Tenemos que prepararnos para aprender a manejar un arresto cardiopulmonar de modo enérgico. La RCP tiene 5 componentes fundamentales. Es lo que nosotros llamamos RCP de alta calidad. La RCP de alta calidad exige compresiones en una profundidad adecuada. Desde ahora, chicos, es más o menos 1/3 del diámetro antero-posterior del tórax. Frecuencia. Las compresiones tienen que tener una frecuencia óptima, 100-120 por minuto. Cuando nosotros miramos una curva de Gauss en donde distribuimos las frecuencias, entre 100 y 120 por minuto es el mejor escenario para recuperación de ROSC, es decir, retorno espontáneo de circulación, pulso. Por ello, siempre hasta el momento debemos asegurar 100-120 por minuto. No parar, no interrupciones, mínimo 2 minutos continuos de RCP. Y si hay interrupciones deben ser mínimas. No podemos estar deteniendo el flujo ni la oxigenación tisular. Un cuarto punto es la reexpansión del tórax. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros estamos haciendo compresiones, no es cuestión de mantener el tórax comprimido, sino permitir que el tórax reexpanda para que ello pueda conducir a un buen llenado de las cámaras ventriculares. Otro hecho fundamental es evitar hiperventilación e hiperinsuflación. Son dos condiciones que pueden tentativamente ser deleterias para el paciente. Entonces, la RCP de alta calidad significa profundidad, frecuencia, no interrupciones, reexpansión del tórax, evitar hiperventilación, hiperinsuflación. RCP en el lado pediátrico tiene algunas características fundamentales. Cuando nosotros vemos la RCP básica, tenemos que saber reconocer al paciente. El paciente es completamente diferente. Por eso, el énfasis, por ejemplo, en las prácticas de hacer reconocimiento bajo el triángulo de evaluación pediátrica, establecer el algoritmo define, categoriza, actúa, hacer evaluación cardiopulmonar rápida y después los box en donde ustedes ven
de modo integrado el componente define a través de evaluación primaria, evaluación secundaria, evaluación terciaria y categoriza a través de los dos componentes grandes que puedan implicar riesgo en el paciente, respiratorio y cardiovascular. Finalmente, actuar. Entonces, ese primer componente de reconocimiento es muy importante. Los siguientes dos elementos en donde nosotros vemos la parte instructiva. Esa parte instructiva puede ser con ayuda o puede ser básicamente el componente personal de conocimiento, experiencia. Hacer la RCP de buena calidad. Y por otro lado, el niño también tiene fibrilación ventricular, también tiene taquicardia ventricular sin pulso o arritmias ventriculares, sobre todo aquellos niños que tienen cardiopatía estructural. Por eso es muy importante tener de modo integrado conceptos respecto al niño, ¿ok? Un hecho que es singular definitivamente es el contexto en el cual nos desenvolvemos. Una supervivencia global de 14,3 frente a 39 del año 2009, por ejemplo, entre el 2000 y 2009. Una supervivencia para el extrahospitalario que casi no se modifica. ¿Ok? Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Entrar en ese desafío de tratar de recuperar en el mejor de los casos a los pacientes y con la mayor calidad posible. RCP significa conocimiento, actitud y habilidades. ¿Ah? Es parte de lo que a veces nosotros llamamos CAP, conocimiento, actitud, práctica. ¿Ok? Entonces, el problema es que cada uno de nosotros debe tener un entrenamiento adecuado, tanto para atender un arresto cardiopulmonar prehospitalario como intrahospitalario. Este video, más de uno de ustedes lo ha visto. Y es un video de un niñito en dificultad respiratoria, con ruido respiratorio. Y ustedes ven cómo este niño tiene que ser evaluado y debe ser bien evaluado. El triángulo de evaluación pediátrica es un elemento útil, es un elemento que puede incluso extrapolarse. Y ustedes han visto que el esquema, por ejemplo, de QSOFA en la evaluación de la definición sepsis 3 prácticamente ha extrapolado el triángulo de evaluación pediátrica. ¿Qué cosa mira el triángulo de evaluación pediátrica? Mira el componente del sistema nervioso central, el componente respiratorio y el componente circulatorio. Pero ¿cuál es la esencia en realidad? Cuando nosotros miramos el sistema nervioso central, estamos mirando fundamentalmente reactividad de acuerdo a la edad. Cuando miramos respiratorio, estamos mirando trabajo respiratorio. Y cuando miramos el componente circulatorio, estamos buscando evidencia de shock o falla circulatoria. Por ello, el triángulo de evaluación pediátrica es un componente muy pragmático para poder definir algo que nosotros llamamos really sick, el realmente enfermo. ¿Qué está sucediendo con nuestro paciente? Tenemos que tratar de mirar, por ejemplo, en el componente neurológico, tono, interactividad, si se consuela, llanto, si nos sigue, habla, llora. Y esto tiene que ser adecuado a cada componente de edad. Tengo una evaluación pediátrica, es muy fácil de aplicarlo, pero tiene que tener la experticia de cada uno para saber practicarlo bien. No es esto definitivamente acoplado al esquema define, categoriza, actúa, nos ayuda. ¿Por qué?
porque estamos definiendo qué está pasando con nuestro paciente. Categoriza el riesgo de nuestro paciente y nos lleva a una actuación inmediata. Nuevamente, cuando nosotros vemos un niño, tenemos que verlo de modo integral. Miren, es un recién nacido, pero está completamente apático, solo preocupado en respirar. Definitivamente, lo que tenemos que hacer es vigilar cómo están sus funciones vitales, tener en la mente cómo mejorar la evaluación de este niño, saber los puntos de corte, por ejemplo, frecuencia cardíaca, valorar 60 por minuto, 180 por minuto o 220 por minuto para bradiarritmias y taquiarritmias. O en componente respiratorio, valorar una frecuencia 812 contra una frecuencia 60. Definitivamente, si estamos con un neonato, 60 de frecuencia respiratoria está normal. Pero si un niño de 15 años respira 60, algo está yendo mal. Algo está yendo mal. Entonces tenemos que tener cuidado al valorar y al tener data. ¿Cómo valorar la presión sistólica quinto percentil, por ejemplo? Eso es algo que define la condición de shock. Y entonces tenemos que aprender a mensurar esos datos para poder prevenir la aparición del arresto cardiopulmonar. El desafío es ese, tratar de minimizar el hecho de presentación de un arresto cardiopulmonar en niños. No podemos estar expuestos a que, doctor, ahorita hizo. No, señor. En pediatría, la mayor parte de veces es un componente evolutivo. La mayor parte de veces es la falta de estar atentos a lo que ha pasado con el niño. A todo lo que van a ser pediatras. No hay nada más dramático que ver un niño en arresto cardiopulmonar. Pero tampoco no hay nada más fantástico y nada más emocionante que ver un niño que se recupera de una condición de gravedad. Es espectacular. Es espectacular. El niño tiene una reserva, tanto metabólica como neurológica como orgánica, de un nivel de plasticidad y recuperación increíble. Pero nosotros no podemos incrementar el riesgo en este niño. La reanimación cardiopulmonar es un equipo. No es, tú comprime, yo ventilo, yo veo el ritmo, yo veo si es que hay alguna prueba adicional, miro cómo están los gases para ver el balance hidroelectrolítico, para ver cómo está ácido base. No. No, es un equipo. Es un equipo de respuesta rápida. Es un equipo de respuesta efectiva. Es un equipo de alta performance. ¿Para qué? Para que nosotros podamos finalmente recuperar a un niño o a un adulto en arresto cardiopulmonar. Se hablaba, la cadena de supervivencia actual, la del año 2020 y años, ahora tienen una ventaja. Como ustedes saben, soy parte de los equipos de generación de las guías de reanimación cardiopulmonar a nivel global. Y en 2020, una de las cosas que se integra dentro del proceso es el tema de rehabilitación, recuperación, calidad de vida. El último eslabón, el sexto eslabón. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que el impacto, por ejemplo, cadena de supervivencia superior, ese que está arriba es a nivel intrahospitalario. Vigilancia, activación, RCP precoz, desfibrilación temprana, soporte avanzado. El inferior
es el extrahospitalario. Prevención, activación, RCP, transporte, soporte avanzado, recuperación, rehabilitación. Ustedes se dan cuenta que el sexto eslabón es fundamentalmente calidad de vida. Calidad de vida, no hay otra. Nosotros no podemos reanimar sin tener ese valor, sin tener ese componente de decir qué va a pasar con mi paciente al futuro. Ese niñito debe volver a jugar, a correr, al colegio, tiene que tener futuro, expectativa. No puede quedar en estado vegetativo o con un nivel de disfunción orgánica severa. Para ello tenemos que hacer RCP de alta calidad. Nuevamente, niños en el asiento posterior de un auto, sin ningún cinto de seguridad. Miren lo que puede pasar. Y miren que este niño hace trauma encefalocraniano y miren el tema de columna cervical. Entonces, uno tiene que tener una actitud fuerte de prevención. El soporte avanzado y el soporte básico, ya lo dijimos, son tiempo dependientes. Cuando nosotros vemos las llamadas ECC, significa emergencias cardiovasculares. Están allí accidente vascular central, infarto de miocardio, arresto cardiopulmonar. Todas ellas son tiempo dependiente. Tiempo dependiente del diagnóstico, tiempo dependiente de la intervención. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser muy agudos en tratar de recuperar al paciente. El adulto tiene una condición particular en el arresto cardiopulmonar. El adulto tiene básicamente un componente arritmogénico. Arritmogénico. Es decir, su principal causa es fibrilación ventricular. En cambio, en el niño tenemos un componente evolutivo de enfermedad. Y aquellos niños que tienen cardiopatía estructural son los que generalmente pueden presentar un componente arritmogénico. Por ello, a los que van a hacer cardiología, por ejemplo, cuando vean un paciente adulto, cuando vean un paciente pediátrico, evalúen bien el componente arritmogénico. Es muy importante ello. Y por otro lado, eso no implica, por ejemplo, aquellos que van a hacer neumología. El componente ventilatorio oxigenatorio de nuestro paciente es clave. El tener el concepto de BQ, el tener el concepto de las zonas de West, el tener el concepto de un pulmón no uniforme, o el tener el concepto de un pulmón dañado y la definición de pulmón bebé o baby lung para el efecto de interpretación fisiopatológica es muy importante. Por eso, chicos, esta no es una clase, sino es un análisis de lo que tienen ustedes que saber. No pueden tener un conocimiento particionado, tienen que tener un conocimiento integrado. Tienen que cambiar totalmente el esquema de cómo se están instruyendo. Lamentablemente es el último año, pero tienen que aprovechar hoy. Y el evento definitivamente arritmogénico de adultos nos hace pensar y acompañar de otros riesgos. Hipertensión arterial, obesidad, diabetes, enfermedad tiroidea, ¿ok? Sistemas y calidad de vida. Ahora tenemos por el tema de todo el mundo con su telefonito sentado, horas de horas. 3 minutos salen a hacer ejercicio, regresan, otra vez 6 horas frente al teléfono. Eso establece
un plan de vida muy complicado. Uno tiene que comenzar a intervenir en esquemas de salud pública. Como les digo, el origen del arresto cardiopulmonar en niños y adultos es completamente diferente. Pero aún así tenemos que escribir qué es lo que está sucediendo. La cadena de supervivencia es una filosofía, es un esquema de trabajo intrahospitalario, vigilancia, activación, compresiones, RCP precoz, desfibrilación temprana, cuidados avanzados, recuperación, rehabilitación. Extrahospitalario, vigilancia, activación, RCP precoz, transporte, soporte avanzado, recuperación, rehabilitación. Nosotros, si interiorizamos este concepto, lo hacemos bien. Lo hacemos bien, pero tenemos que saber desarrollar cada componente. Cada componente. Y ustedes, a lo largo de la clase, lo que ustedes escuchan a veces es un poco eso que nos motiva, pasión. La pasión de hacer y aprender. No hay otra forma. Si no le metemos pasión a nuestro trabajo diario, se vuelve tedio. Tenemos que aprender a evaluar, identificar, intervenir. Define, categoriza, actúa. Evaluar. En evaluar tenemos apariencia, evaluación primaria, evaluación secundaria y las pruebas diagnósticas. Cuando hacemos pruebas diagnósticas, no quiere decir le voy a dar todas las pruebas del mundo, no. Tenemos que darle las pruebas razonables, racionales. Identificar los riesgos, cuál es el daño. Nos hemos pasado 2 años metidos en las casas. Y eso es lamentable para ustedes, porque han perdido la habilidad de escuchar, de observar, de sentir. Y por otro lado, intervenir a tiempo. Y el intervenir a tiempo, ¿qué significa? Actuar. Actuar, tomar decisiones razonables, soportadas en el conocimiento. Eso es algo vital. Si no, simplemente estamos haciendo empirismo. Hay un box que todos los que rotan comenzamos a practicar. Este box es un box integrado en base al triángulo de evaluación pediátrica, evaluación cardiopulmonar rápida, define, categoriza, actúa. Si nosotros seguimos este box, definitivamente se nos va a hacer muy fácil algunas consideraciones. Pero tenemos que tener conocimiento cómo hacer una evaluación general bajo el triángulo de evaluación pediátrica. Cómo se hace la evaluación primaria bajo la definición del famoso concepto ABCDE. ¿Qué cosa es evaluación secundaria? Sample, signos, síntomas, alergia, medicación, pasado, última comida, eventos, para generar una historia corta y objetiva. Hacer un buen examen clínico. Pulmón no es solamente auscultar, es infección, palpación, percusión, auscultación. Y por otro lado, en la evaluación secundaria ya estamos vigilando glucosa. La disglicemia es un componente de mortalidad fundamental. Y la evaluación terciaria, en ese primer box que define, vamos a tener que hacerla con racionalidad. En el otro componente tenemos los aspectos respiratorio y circulatorio. Y ustedes ven que ahí dice categoriza la enfermedad. Muy bien. Cuando nosotros vemos el componente respiratorio, vemos 4 niveles: vía aérea superior, vía aérea inferior, parénquima o drive central. Cuando vemos el componente circulatorio, vemos 4 componentes: shock hipovolémico, distributivo, cardiogénico y obstructivo. Entonces, de ese modo podemos categorizar el riesgo de nuestro paciente. Y en cualquier momento tomamos actitudes. Ustedes vean este niñito, 15 meses de edad,
es un niñito que se acerca a una emergencia americana. 3 días de enfermedad con tos y fiebre. Y por otro lado, desarrolla dificultad respiratoria en el día que va a la emergencia. Sus signos vitales son 39,2 temperatura, ¿ok? Generalmente en Estados Unidos la mayor parte toma temperatura timpánica. La frecuencia respiratoria está en 42 y la saturación 96. Recuerden que es un niño de 15 meses. ¿Ok? Y por otro lado, ya vayan recordando la curva saturación, presión parcial de oxígeno. Porque la saturación transcutánea puede tentativamente mostrarme algo, pero la presión parcial de oxígeno tiene un diferencial. Y entonces, ustedes cuando ven este niñito, mírenlo bien, miren la pulserita que tiene en la muñeca izquierda y miren cómo este niño comienza a presentar sinología. Miren el tiraje costal, miren la actitud del niño, miren, es un niño que reactivamente está pobremente reaccionando al entorno. Miren ahora, miren las retracciones, miren la pulserita, es el mismo niñito. Pero qué niñito de 15 meses está tan quieto como él. Y nosotros tenemos que comenzar a analizar algunas cosas. Por ejemplo, si nosotros tenemos una frecuencia de 40, tenemos una saturación menos de 96 y tenemos retracciones torácicas, hay un componente que se denomina la Hughes ratio. Y es un componente que nos ayuda a mirar riesgo. Y entonces nosotros tenemos 1.5, 2.8, 1.9 más de riesgo en cuanto al proceso diagnóstico. Pero miren que solo la hipoxemia, nosotros ya tenemos un riesgo incrementado del 19 a 40%. Por eso, chicos, es muy importante que ustedes revisen, por ejemplo, investigación, epidemiología, análisis de data. Ustedes tienen esta imagen con compromiso basal en derecho y tienen que saberlo interpretar. Este es un lindo artículo que salió publicado en JAMA 2017. ¿Ok? Entonces, esto nos ayuda a pensar en la evidencia que puede mostrarnos un niño durante el proceso de enfermedad. Cuando nosotros hablamos de el componente respiratorio, tenemos que tenerlo muy claro, muy claro. ¿Cuáles son las diferencias que tenemos entre dificultad respiratoria y falla respiratoria? Miren, hechos como, por ejemplo, el tema de taquipnea. ¿Cuántas veces he preguntado, por ejemplo, cuál es la diferencia entre taquipnea y polipnea? ¿Cuál es la diferencia entre cianosis central y cianosis periférica? Todos ustedes pregúntense y digan, ¿realmente sé interpretar? Algunos he preguntado qué diferencia hay entre crepitantes y subcrepitantes y no me han respondido. Por otro lado, el tema de palidez y cianosis. Eso es sumamente crítico como conceptos previos. El hecho de que un niño esté en malas condiciones, por ejemplo, ¿cuántas veces los niños pequeños que ya tienen un evento, por ejemplo, asma bronquial, y saben que cuando hay un momento de crisis, miren a este niñito sosteniendo su propio nebulizador, ni siquiera tiene los cintos de ajuste. ¿Por qué? Porque el niño sabe que si lo nebulizan va a mejorar, va a mejorar. Miren la mirada del niño de angustia, el entrecejo fruncido. Y es un niño que está nebulizándose, no, ni siquiera está agitado, por así decir, en sacarse el nebulizador. Él lo sostiene. Por lo tanto,
siempre tenemos que evaluar al niño en su capacidad de respuesta. Cómo está ventilando, respirando, oxigenando de modo efectivo. Si nosotros tenemos alguna dificultad en ese componente, tenemos que darle soporte. Si no, continuamos la evaluación. Miramos el pulso. Si es un niño, estamos tomándole pulso braquial o pulso carotídeo. ¿Ok? En el lactante, generalmente el pulso que tomamos por excelencia es el pulso braquial. Y entonces, si no hay pulso, tenemos que empezar la RCP. Y de ese modo, nosotros podemos actuar rápidamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la RCP básica? El primer evento es que la seguridad de la escena esté presente. No podemos comenzar a reanimar en un ambiente en donde hay vulnerabilidad. Por ejemplo, ustedes hace poco han visto cómo se ha prácticamente enterrado un grupo de casas. Por supuesto, todo el mundo se desespera en rescatar, pero ¿qué posibilidades y qué riesgos hay para todo ese equipo de rescate que el desplome de tierras continúe y continúe perdiéndose vidas? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es asegurar el escenario, que el escenario no sea vulnerable en mayor grado para el reanimado y para el reanimador. El segundo evento en el básico es reconocer inconsciencia. Se le toma de los hombritos cuando es un niño o se le da palmaditas en las piernitas. ¡Hey! ¿Estás bien? Perfecto. Solo esa frase, una frase enérgica, pero que puede estimular al niño. Se le toma de los hombritos, se le sacude o se le toma de la planta de los piececitos y se le da golpecitos. Y algunos dicen, pero ¿para qué le vas a preguntar a un niñito, a un lactante, hey, ¿estás bien? No, es el estímulo auditivo. Luego de ello, entramos en una encrucijada y evaluamos desde el punto de vista pulso respiratorio. Recuerden, lactante, braquial, niño, carotídeo. No respira, empezamos la RCP. Empezamos la RCP. 32, 32. Somos 2, 15, 2, 15, 2. Y como en básicas todavía no tenemos soporte avanzado de vía aérea, hemos mantenido ese componente. Luego de ello, si es que ya pedimos ayuda desde el inicio, llegó el cardiodefibrilador. Analizamos el electrocardiograma. Si tiene fibrilación ventricular, tenemos que desfibrilar. Si tiene taquicardia ventricular sin pulso, tenemos que desfibrilar. Pero si tenemos asistolia o actividad eléctrica sin pulso, otro es el proceso que lo vamos a revisar. El apéndice sifoides sobre la superficie external. Las dos formas, pueden ser 2 dedos encima del área cardíaca o circundando el tórax. La mejor forma es la que ustedes ven a la izquierda. Muy bien, pero aquí viene el componente avanzado. Cuando ya estamos en avanzado, tenemos que reconocer las dos arritmias que están a la izquierda. Tenemos que reconocer cuál es. ¿Por qué? Porque es importante saber qué cosa vamos a hacer. Si nosotros estamos en esta condición, en nuestra mente ya está adrenalina, lidocaína, amiodarona, cardiodefibrilador. Pero si nosotros tenemos una sistolia o actividad eléctrica sin pulso, estamos haciendo la RCP clásica y algo que es un mandato ahora, adrenalina temprana. Entonces, de ese modo, sé cómo actuar. El algoritmo es fácil.
pero tengo que saber aplicarlo. Si nosotros tenemos escenario seguro, inconsciencia, activamos el sistema, no respira, no tiene pulso, empezamos la RCP, vemos el monitor y tiene fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso, desfibrilamos, 2 joules por kilo. Continuamos, miramos el monitor, sigue en fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso, desfibrilamos, aumentamos, 4 joules por kilo. Continuamos la RCP. Miramos después de 2 minutos el monitor. El monitor sigue en FBTV sin pulso. Entonces, allí empieza un esquema. RCP, droga desfibrila. Muy bien, continuamos la RCP, administramos la primera droga, adrenalina, 0.01 miligramos por kilo, y luego desfibrilamos. Podemos continuar a 4 joules por kilo o podemos seguir aumentando hasta un total de 10 joules por kilo. Seguimos 2 minutos más de RCP. Miramos el monitor. Continúa en FBTV sin pulso. En ese momento, RCP, droga de fibilo. Entonces, continúa la RCP, puedo poner droga. Lidocaína 1 miligramo por kilo o amiodarona 5 miligramos por kilo y desfibrilo. ¿Ok? Y ese es el circuito de reanimación para FBTV sin pulso. Pero ¿qué pasa si nosotros en la parte de evaluación arriba estamos haciendo RCP, miramos el monitor y el monitor nos indica asistolia o actividad eléctrica sin pulso o disociación electromecánica, que es lo mismo? Inmediato aplicamos adrenalina, 0.01 miligramos por kilo. Y luego continuamos la RCP estándar. Y cada 5 minutos, adrenalina 0.01 miligramos por kilo. ¿Ok? Pero si ya lo tenemos con un control avanzado de vía aérea, entonces aumentamos el tema de la frecuencia y soporte ventilatorio. Nosotros tenemos que aprender a utilizar también hay desfibrilador automático externo a nivel pediátrico. Ok, el proceso es igual. Se enciende el aparato, se desnuda el pecho del niño, se agarran los parches, se puede poner un parche debajo de la clavícula derecha y otro al lado izquierdo. Pero si el niño tiene un tórax muy pequeño, se puede poner uno adelante, otro atrás. Una vez que está hecho eso, se conecta al cardiodesfibrilador. Se analiza, recomienda la desfibrilación, todo se aleja, desfibrilamos y continuamos la RCP. Tenemos que aprender, por otro lado, a reconocer las bradiarritmias. Tenemos que aprender cómo se analiza la frecuencia cardíaca, cómo está el eje de la onda, cómo está el QRS, cómo está o no si hay presencia de onda P, cómo están los segmentos PR y QT corregido, y de ese modo nosotros podemos ver qué tipo de bradiarritmia tenemos. Entonces, eso nos puede calificar a los diferentes tipos de bradiarritmia y tipos de bloqueo. Definitivamente, cuando nosotros tenemos el algoritmo de bradiarritmias, lo que tenemos que catalogar es algo que siempre les he dicho a los chicos. ¿Hay compromiso hemodinámico o no? Y ese compromiso hemodinámico es trastorno del sistema nervioso central, trastorno perfusional y estado hipotensivo. Si nosotros tenemos una bradiarritmia, punto de corte 60, con compromiso hemodinámico, tenemos que actuar. Se acabó. Adrenalina, 0.01 miligramos por kilo. Atropina, 0.02 miligramos por kilo. Marcapaso, según demanda, para estabilizar gasto cardíaco. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el modo del manejo en cuanto a las bradiarritmias. Cuando nosotros tenemos taquiarritmias, tenemos que definir, lo primero que tenemos que definir es
que ese niño está en una frecuencia alta, pero tenemos que ver el estado hemodinámico, el compromiso hemodinámico, alteración del sistema nervioso central, evidencia perfusional y estado hipotensivo. Si hay compromiso hemodinámico, vemos el algoritmo a la izquierda. Yo puedo comenzar a valorar el QRS. Si es un QRS ancho o es un QRS angosto. Si es un QRS angosto, estoy pensando en TPSB. ¿Cómo diagnostico taquicardia paroxística supraventricular? Es algo que tienen que saber. No es una cuestión, doctor, ¿cómo se hace el diagnóstico? No, eso lo tienen que saber. ¿Hay onda P o no hay onda P? Si la P es aberrante, la frecuencia, ¿cómo va? 180 en niños, 220 en lactantes. ¿Cómo es el punto fijo de la frecuencia? Si hay antecedentes previos. Eso es lo que tienen que saber de la TPSB. Y el QRS es un QRS estrecho, menos de 0.09. Entonces, ahora tienen que acordarse cuántos cuadraditos tiene y cuál es el valor de cada cuadradito en electrocardiografía. Porque si no lo saben, están mal, pues, chicos. Por eso siempre les pido, tengan un cuadernito acostado para que apunten qué tengo que repasar. Muy bien, tenemos un paciente con taquiarritmia. Tiene sospecha alta de TPSB. Es un lactante y tiene más de 220. Es un niño y tiene más de 180. No ve onda P. P aberrante. Punto fijo en la frecuencia. Adenosina. 0,1 miligramos STAT. Segunda dosis, dobla la dosis primera. Si es un niño grande, 17, 18 años, podemos 6 miligramos STAT, 12 miligramos posterior, si no responde a la primera dosis. Si tenemos el QRS ancho, eso puede ser taquicardia ventricular con pulso. En ellos, ¿qué tenemos que hacer? Cardioversión sincronizada. Es decir, el cardiodesfibrilador, apretamos el botoncito que dice sincronizar. ¿Y cuánto aplicamos? 2 joules por kilo. Es diferente a desfibrilar. Entonces, pacientes con inestabilidad hemodinámica y taquiarritmia, definimos el componente QRS ancho-angosto. Si es angosto, TPSB, adenosina. Si es ancho, taquicardia ventricular, cardioversión sincronizada. Bien, el paciente no está inestable desde el punto de vista hemodinámico. Tiene un QRS angosto y es una TPSB. Entonces podemos aplicar maniobras vagales. Y las maniobras vagales, en este caso, compresa fría por encima de la pirámide nasal. Eso es lo que tenemos que hacer. Y posteriormente podemos aplicar adenosina si no hay respuesta. Si tenemos un QRS ancho y esta taquicardia ventricular con pulso, podemos aplicar adenosina y en todos los casos ya estamos llamando al experto. Acá ustedes tienen la evidencia de una taquiarritmia de complejo angosto. Ustedes ven que es muy difícil determinar la onda P. Y por otro lado, existe punto fijo en todas las frecuencias. Y el QRS es un QRS menor de 0.09. Es cierto que cuando me dicen 0.09, pero doctor, si tenemos dos cuadraditos es 0.08. ¿Cómo catalogo 0.09? Eso fue una definición básicamente electrofisiológica. Pero si ustedes ven dos cuadraditos, está en 0.08, eso probablemente sea TPSB. Acá tienen la evidencia de taquicardia ventricular. Y es una taquicardia ventricular del tipo monomórfica, es decir, una alteración continua igual en todas las condiciones. Diferente, por ejemplo, a un Torsade Point. Es muy importante, chicos, que ustedes revisen. A veces me canso de decir, estudien. No hay otra forma.
No hay otra forma. Evalúen a sus propios profesores. Doctor, ¿qué es esto? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se...? Pero tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo. Muy bien, esto nos puede definir taquicardia sinusal, taquicardia supraventricular. Y una de las cosas que tenemos que chequear son los componentes de frecuencia alta de origen auricular. Fibrilación auricular o aleteo auricular. El famoso FIB auricular o flúter auricular. ¿Por qué? Porque esta puede dar frecuencia alta de tipo ventricular. En líneas generales, nosotros entonces tenemos que aprender a valorar a nuestro paciente. Esto significa saber qué cosa pasa en el entorno, tener los factores identificados que pudieran determinar el arresto cardíaco. Tenemos que saber cómo aplicar los algoritmos de modo fácil, pragmático. Tenemos que aprenderlo para poder practicarlos. Si no, simplemente va a ser muy difícil. Y tenemos que tener esos conceptos: calidad en RCP, comprimir, interrupciones, el cambio, por ejemplo, de los que hacen las compresiones torácicas. Y el otro hecho es el componente respiratorio. Si nosotros ya tenemos un componente respiratorio con una vía aérea avanzada, estamos dando una ventilación cada 2-3 segundos de modo estándar. ¿Ok? Aprendernos la de memoria, porque en ese momento yo no voy a estar consultando. Por eso es importante que nosotros tratemos de fortalecer nuestra capacidad de memoria. En la desfibrilación, nosotros tenemos una progresión de 2 a 4 joules por kilo hasta un máximo de 10 joules por kilo. Y en el manejo avanzado de la vía aérea, ahora ya hay una recomendación en cuanto que el tubo traqueal debe ser un tubo traqueal con CAF. ¿Ok? Y eso hace que el sello de la vía aérea sea mucho mejor. Y tratar de recordar las dosis. Cuando yo tengo el manejo de la vía aérea, una de las cosas es que las guías actuales permiten 20 a 30 ventilaciones y no como antes que era 15-2 en cuanto había 2 reanimadores y mantenía 32 cuando teníamos un solo reanimador. Ahora, como en pediatría, nosotros tenemos un componente mayor respiratorio, entonces se le da mucho mayor importancia al componente respiratorio. Es importante de que nosotros definitivamente tenemos que aprender a identificar estos componentes. Si no, simplemente estamos en muy malas condiciones de aprender qué cosa es lo que está pasando. ¿Ok? El otro hecho fundamental es aprender nuevamente a manejar la bolsa de ventilación manual. La bolsa de ventilación manual nos ayuda a administrar presión y oxígeno. Recuerden ello. Cuando nosotros ventilamos a un paciente, estamos mirando las dos condiciones, tanto el componente mecánico ventilatorio como el componente oxigenatorio. Por ello, es importante siempre tratar de chequear esta condición. ¿Ok? Muy bien. El siguiente paso es, siempre se ha discutido el tema de tubo traqueal. El tubo traqueal es un componente invasivo de la vía aérea. Tiene que ser colocado por la persona más experta en controlar la vía aérea. Pero el tubo traqueal ahora tiene que ser un tubo traqueal con CAF. Eso que ven como una
bolita al final, eso es un CAF. Es como una bolsita de aire. Eso va a permitir el anclaje y por otra parte el sello de la vía aérea. Y actualmente ya no se hace de modo rutinario la maniobra de Selig. No se hace. ¿Por qué? Porque iba más a problemas de tipo mecánico y a problemas de tipo, por así decir, de obstrucción en momentos de abordaje de la vía aérea. ¿Ok? Muy bien. Acá ustedes ven cómo se está haciendo el esquema EasyClamp. El esquema EasyClamp significa que tenemos la E en el arco mandibular y la C para tratar de fijar la mascarilla. ¿Ok? Entonces, cuando tengamos el componente de ventilación bolsa máscara, lo que nosotros tenemos es que recordar cómo hacemos el famoso EasyClamp. Recordar que tenemos que hacer RCP de alta calidad. Poner epinefrina temprana en aquellos ritmos no desfibrilables. Y, por otro lado, establecer el tema de diagnóstico de lo que nosotros llamamos toxíndromes. En este caso, por intoxicación por naloxano. Pero nosotros tenemos mucho más evidencia de el componente de intoxicación, por ejemplo, por órganos fosforados. Tenemos que saber que el control avanzado de la vía aérea tiene que ser por la gente más experta. Y actualmente, una de las cosas que tenemos que fortalecer es el aprendizaje del manejo de la bolsa máscara. En el soporte avanzado pediátrico y en el soporte avanzado adulto se trabajó mucho el esquema de protección por hipotermia. Los trabajos actuales implican que no es tanta por decir, obligación o persistencia de controlar hipotermia. Más bien, lo que sí tenemos que hacer es un control enérgico de la temperatura. Tenemos que evitar la hipertermia en el post-arresto. En algunos grupos se ha comenzado a trabajar, por ejemplo, circulación extracorpórea. No tenemos una evidencia sostenible, razonable a nivel pediátrico. ¿Ok? Hay mucho mayor experiencia en el componente adulto. Pero en esta tercera fase final, hablar un poco sobre el equipo. El equipo de reanimación debe ser un equipo de alta performance. Es decir, debe ser un equipo que esté altamente integrado. No puede ser yo hago esto, tú haces el otro y cada uno hace sus cosas de modo independiente. Tiene que ser un esquema de trabajo sincronizado y efectivo. Por otro lado, se debe establecer el equipo y la distribución. Alguien en la vía aérea, medicación de fibrilación, compresiones, el que registra, observa y el líder del equipo. El líder del equipo ahora tiene una actitud tipo coach, ¿ok? Y esto es muy importante porque establece liderazgo efectivo. Cada uno de nosotros como médicos tenemos que tener esa capacidad de liderazgo para conducir a lo largo de todo el proceso de reanimación en el logro de las metas. No podemos, cada uno hace sus cosas, no. El líder del equipo establece una continuidad de todo el proceso. Los elementos deben ser claramente determinados. ¿Cómo tenemos que comunicarnos dentro del equipo? Lenguaje cerrado, mensajes claros, conocer nuestras responsabilidades,
conocer nuestras limitaciones, compartir conocimiento, intervención constructiva y discutir el caso. Y sobre todo, respeto mutuo. Eso es lo que tenemos que hacer. Los tiempos actuales, COVID, estableció uno de los grandes problemas. ¿Qué hacer con la generación de aerosoles? Es decir, cuando yo estoy intubando, cuando hay una aspiración abierta, cuando hago ventilación manual, cuando giro al paciente, o si ya está en ventilador mecánico, cuando el paciente se desconecta, o cuando hago presión positiva de la vía aérea y en reanimación cardiopulmonar. Ustedes miren en este componente simulado. Ustedes están haciendo compresiones torácicas en un paciente sin tubo traqueal y en otro paciente con tubo traqueal. Y miren cómo el componente exhalatorio en el momento de las compresiones genera aerosol. Y ese aerosol puede ser altamente contaminante. Por eso, ante la sospecha de infección por COVID-19, infección por SARS-CoV-2, o sea, COVID-19, todo el personal debe tener equipo de protección. Tenemos que tener ropa, mascarilla, protección de lentes y protección en las manos. El equipo ya no son 6 personas, se reduce a 3 personas. Tenemos que tener filtros, los llamados filtros EPA, en todo lo que sea abordaje de vía aérea. Y definitivamente tenemos que readaptar todos los conceptos de reanimación. Tenemos que tener 5 condiciones fundamentales en la RCP ante los casos COVID-19, tanto adultos como pediátricos. Protección, llamar y pedir ayuda, reducir los riesgos, metas ventilatorias oxigenarias y, por otro lado, RCP de alta calidad. Establecer el famoso checklist. El checklist hace que nosotros sigamos un camino y un recorrido en la reanimación. Nuestras metas deben orientarse a soporte hemodinámico, manejo del CO2. Recuerden, el CO2 tiene un valor importante, por ejemplo, en el tema de vasculatura del sistema nervioso central. El componente oxigenatorio no es un hecho, yo le doy oxígeno. No, el oxígeno es un medicamento y por lo tanto exige dosis, curso, por dónde se administra, cómo se administra. Control enérgico en la temperatura. El paciente no puede tener hipertermia. Y por otro lado, monitoreo y vigilancia. Y hacia las 72 horas podemos establecer vigilancia del componente de pronóstico. Hemos dicho que a veces estamos persiguiendo tecnologías que a veces nos obliga la literatura, pero la hipotermia definitivamente no cambia tanto el pronóstico como lo hace la hipertermia. Nosotros en las unidades intensivas podemos manejar tecnología de avanzada, como en este caso ECMO. Pero a nivel pediátrico, en reanimación prolongada, todavía no tenemos una experticia adecuada. Tratar de recordar ese cuadrito que está en color azul, las causas reversibles. Y las causas reversibles son en realidad cosas que podemos controlar: hipovolemia, hipoxemia, hidrogeniones, hipotermia, hipercalemia, taponamiento cardíaco, toxinas, neumotoras a tensión, el problema de tromboembolia coronaria, tromboembolia pulmonar y trauma. Todos ellos son componentes que pueden ser manejados. El problema del arresto
no solamente termina, como les decía, en el componente de atención del paro cardiorrespiratorio, sino continúa a lo largo con el manejo del llamado síndrome post-reanimación. Yo no hablo tanto de síndrome post-paro cardíaco. Yo creo que el tema debe ser definido como síndrome post-reanimación. ¿Por qué? Porque son todas las medidas que nosotros hemos tomado para poder rescatar a nuestro paciente. Tenemos que tener una idea clara de cómo establecer el pronóstico, qué cosa hacer en cada escenario para proteger a nuestro paciente y tener metas muy claras. Estabilidad hemodinámica, cuidado del sistema nervioso central, no manejo de hiperventilación, cuidado de las causas que nos llevaron al paro cardiorrespiratorio a nuestro paciente. Y eso nos puede ayudar a mirar qué cosa tenemos que hacer a lo largo de todo nuestro paciente. ¿Ok? Esto es muy importante para mirar algo que ustedes aquí ven como todo el equipo que hemos participado en este documento PECOSCA o Pediatric Outcome Set for Cardiac Arrest. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque ya no solamente mira el tema de voy a reanimar, no. Esto mira el tema de pronóstico. ¿Qué cosa está pasando con mi paciente y cuáles son los escenarios que yo tengo que ver? Miren, ve, sobre vida, impacto sobre la vida y el uso de recursos a nivel global. Y cuando nosotros vemos el esquema central, impacto sobre la vida, ¿y esto qué quiere decir? Un sistema de monitoreo y tiempos de vigilancia. Esto es muy importante porque nos va a dar una idea de lo que está pasando con nuestro paciente. Y tenemos que tener eso. ¿Cuántas veces ustedes, por ejemplo, pueden haber visto un paciente en paro cardiorrespiratorio, lo reanimaron y todo? Pero ¿cuántos de ustedes lo han visto después de 24 horas, 48 horas, 72 horas, o después de que pasó un mes, o cuando ya salió de alta? Entonces, ahora el concepto es tratar de vigilar el pronóstico de nuestro paciente en el sentido de supervivencia, función cerebral, función cognitiva, función física y habilidades para la vida diaria. Es decir, ese paciente en post-arresto cardiopulmonar debe retornar a una vía diaria normal. La cadena de supervivencia debe ser un hecho fundamental de conocimiento de todo esto en reanimación cardiopulmonar. Hay consideraciones éticas que siempre van a estar presentes. Les aseguro que una de las cosas, ¿y cuánto tiempo dura un paro cardiorrespiratorio o cuánto tiempo debo reanimar? Todo el tiempo que sea posible, siempre y cuando tengamos una buena capacidad en cuanto a ejecutar reanimación cardiopulmonar, oxigenar el sistema nervioso central y todo el sistema. Si nosotros tenemos eso, no tenemos por qué preguntarnos cuánto tiempo de paro cardiorrespiratorio tengo que hacer. No, señor. Tenemos que hacer un RCP de alta calidad y de alto nivel de protección. Hoy, a través del chat, les voy a pasar un documento denominado Consenso Latinoamericano de RCP. Ha sido un esfuerzo muy grande de todo un grupo de colegas a nivel de toda Latinoamérica. Es la CIP, la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos Pediátricos, dio soporte a este documento. Y es un documento que ustedes van a disfrutar y leerlo
dentro de un rato, que es el nivel que nosotros tenemos que estudiar. Tenemos, chicos, que comprometernos. Esta es una niñita del interior de Arequipa, típica vestimenta de ellos. Pero, ¿qué nos dice su mirada? Su mirada nos dice, comprométanse, estudien, hagan las cosas bien. El tema es que tenemos que tener un concepto, chicos. No puede ser realmente que lleguemos al 6º año de medicina y no tengamos conceptos claros en todo el conocimiento. Tenemos que estudiar, tenemos que aprender, tenemos que obligarnos a saber ciencia y decir, muy bien, sé medicina y por lo tanto el tema va a ser importante en ese aspecto. Muy bien, chicos, ha sido un placer. Allí les envío el documento. Traten de descargarlo a la brevedad posible. Me gustaría, si es que hay alguna pregunta, lo hagan a través del chat. ¿Ok? ¿Para qué? Para tener un conglomerado de las preguntas y que puedan servir para aclarar en la siguiente clase, que es lo que hago. Muy bien, chicos, un placer y cualquier pregunta a través del chat. Muchas gracias, doctor. Traten de leer el documento. El documento es muy importante, es muy pragmático, es relatado a nivel de toda Latinoamérica. Y otro de los sitios que pueden tentativamente buscar literatura sobre reanimación cardiopulmonar es en ilcor.org. ILCOR es la Internacional Asociación Comité on Resuscitation. Entonces, allí también pueden encontrar mucha información sobre RCP. Muy bien, chicos. Si no hubiera preguntas, incluso lo pueden mandar a través del correo institucional, no hay ningún problema. Muy bien, ha sido un placer. Traten de estudiar en lo que resta del día y disfruten del domingo. Nos vemos entonces. Cuídense. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. De nada.